Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero expresar en primer lugar mi preocupación porque la última vez que estuve en este recinto se me ocurrió decir unas cosas y al día siguiente fui execrado por la iglesia y por todo el pueblo de Portuguesa por una frase que quizá fuera de contexto se dijo en torno a la Virgen de la Coromoto, ¿no? Y por otra parte también se hicieron algunos comentarios de lo que aquí en este centro de conspiración para bien de las ideas siempre hemos estado tratando de debatir y de aportar y que a veces sale fuera de estas paredes, pues visto desde otra forma, desde otras perspectivas y desde otros puntos de vista. Le preguntaba, la segunda preocupación que tengo es que me correspondió llegar a la fiesta un poco tarde y ya lo que queda, como decía mi viejo, ya todas las muchachas bonitas las sacaron a bailar y me toca a mí bailar con Gustavo Márquez, que es el que me quedó al lado. Entonces le preguntaba a Luis Bonilla que me dijera de qué se trataba pues todo el foro. Y básicamente de hacer planteamientos de algunos problemas que consideramos vitales y de algunas propuestas. Yo quiero compartir con ustedes que estamos saliendo en este instante de una reunión con el compañero Nicolás Maduro, donde participamos los 20 gobernadores de la revolución y creo que pudiera empezar por allí identificando parte de los problemas. Hacíamos un balance de los resultados electorales y por lo general pues cada quien hacía un aporte sobre cómo vio el comportamiento electoral de su estado o del país como tal, y luego pues se hicieron un conjunto de proposiciones. Y luego el compañero Nicolás, con mucha humildad creo y con mucha grandeza a la vez, nos hizo el planteamiento y creo que este escenario es ideal para ello y por eso abuso de la confianza de ustedes para lanzarlo como una propuesta. Nos pidió que le ayudásemos a tomar un conjunto de medidas importantes, sustantivas, que lograran impacto inmediato y comenzar una gestión de gobierno de calle, como él lo ha llamado, no solo efectista, sino también profunda, que definitivamente nos permita avanzar en esa transición al socialismo, ¿no? Y creo que esta ocasión pues se presenta de oro para ello. Y en esa identificación de problemas que algunos esgrimimos sobre los resultados electorales, a mí se me ocurría que hay un problema fundamental, estructural, en este proceso revolucionario que creo que ha sido elemento importante en los resultados y que tiene que ver con la fragilidad ideológica que ha venido conformándose en el seno de nuestro pueblo en el sentido de la comprensión real de la estructuración de valores o sistema de valores que, de acuerdo a la teoría clásica, definen el socialismo como tal, y que sobre la base de esa fragilidad, fácilmente, algunos elementos comunicacionales, algunos códigos, son capaces de penetrar a nuestra gente y confundirla, llevarla hacia otros derroteros. Cuando veíamos el comportamiento electoral nos dábamos cuenta que la menor debacle en la merma de votación se dio precisamente en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y la gran merma se dio en aquellos sectores que de alguna manera Chávez y la revolución sacaron de esos estadios de vida bastante deplorables de exclusión y los insertaron en lo que llamamos clase media. En un país que yo creo que es el único país en el mundo que no tiene ni pobres ni ricos, porque en Venezuela nadie se llama pobre, ni nadie se llama rico. Aquí todo el mundo se llama clase media muy baja, clase media depauperada, clase media lumpen, clase media, clase media alta y clase media muy alta. Aquí nadie le gusta llamarse rico ni pobre.
todos somos clase media. Chávez sacó eso que éramos clase media muy, muy baja y los llevó a niveles de vida más o menos que identifican los parámetros de la clase media tradicional convencional. Allí hubo una merma importante de la votación del chavismo, en ese sector. En sectores que han estado identificados en centros de votación que la maquinaria del partido ha tenido clasificada como votación dura, votación que un día ganamos, otro día perdemos y votación donde nunca ganamos. En ese espacio de votación donde más o menos ganamos, este sector nos golpeó bastante fuerte. ¿Por qué nos golpeó? El otro sector que nos golpeó muy duro es el sector de la izquierda radical o de la ultraizquierda, como la querramos llamar. Lo que yo llamaría, pues, es izquierda históricamente teórica, es izquierda históricamente dogmática, que asume también, a veces en el discurso de apertura y en el discurso de inclusión, posiciones estrictamente sectarias y excluyentes. Allí hubo la merma también más importante. Es decir, en aquellos sectores sociales distintos al PSV hubo un 50% de reducción de la votación. Y en ese sector medio que llamamos, hubo una baja de aproximadamente un 25%. Entonces se me ocurre a mí deducir de aquello que pudiera haber una ausencia de acompañamiento político ideológico en el tema de la gestión de gobierno para llevar adelante la consolidación del proceso revolucionario y hacerlo verdaderamente irreversible. Más allá del cemento, del asfalto, de la vivienda, de la cabilla, del CDI, que con toda seguridad pues están allí presentes y que pudiéramos decir la revolución ha sido exitosa en la satisfacción de las necesidades materiales, concretas, objetivas, pero pareciera que todavía nos falta un poquito de esfuerzo en el tema de la espiritualidad, de la ideología, de la comprensión política del proceso. Allí pudiera estar identificado un problema. ¿Qué respuesta le damos entonces a ese problema? Yo tuve la osadía de proponer que este espacio del Centro Internacional Miranda, pudiera ser un espacio interesante para crear una especie de centro de generación de contenidos, de códigos, de instrumentos, de legados, del manifiesto de Chávez, de ese elemento espiritual e ideológico que guía a la sociedad, como guía a los cristianos, que han seguido a Cristo desde hace 2000 y pico de años, a través del Nuevo Testamento, y que ese Nuevo Testamento se escribió 60 años después de la muerte de Cristo aproximadamente. O de aquellos que 150 años después de escrito el manifiesto comunista del Partido Comunista, siguen creyendo en el comunismo, y eso es lo que nos ha hecho seguidores de la izquierda. Pero no hay un elemento teórico, político, ideológico, de contenido que guíe o que defina el chavismo, como en una oportunidad nos atrevimos acá en esos conciliábulos conspiratorios del CIN a tratar de llevar adelante una corriente de pensamiento. Una corriente de pensamiento que es una forma de hacer política incluso. Una corriente de pensamiento que es una forma de tratar de convertir una propuesta política aparentemente ecléctica que agarra como pedacitos de cada cosa y las construye en un constructo teórico, valga la redundancia, y que luego la expresa con un pueblo y con ese pueblo permite la procura de la solución de sus problemas. Y nosotros nos atrevíamos en esa oportunidad incluso como que a sintetizar en tres grandes componentes ese chavismo como pensamiento político. Uno, la corriente histórica del chavismo, que se centra en raíces profundamente nuestras, de Bolívar, de Zamora, de Robinson, y nadie puede decir que Bolívar de repente era marxista. Nadie lo podrá decir, o que era demócrata, no, pero de repente dejó un legado antiimperialista importante, unionista importante, de liberación de los esclavos importante. Zamora, antiesclavista, luchador agrario. Robinson, quizás un utopista del pensamiento de Proudhon y de Saint-Simon, de los utopistas del socialismo. Pero ahí hay una raíz histórica, en principio, que ya denota incluso una forma distinta de ver el desarrollo,
no desde la óptica evolucionista, sino de la óptica historicista, más allá de otro planteamiento. Ahí hay un componente del chavismo que es importante. El otro elemento es la naturaleza militar, cívica militar, que de alguna manera también acoge parte de los planteamientos que el Che decía cuando se refería a la Fuerza Armada venezolana. Una Fuerza Armada que no nació de las cúpulas, de las élites clasistas propias de toda la Fuerza Armada latinoamericana, sino que nació del pueblo, de los patizambos del llano, de los gochos de allá de los Andes, de esa gente de campo que se hizo montonera y luego se hizo militar de academia, que luego asumió la formación prusiana propia de la Alemania, de los hermanos austríacos o de Prusia, y que no perdió su sentimiento de pueblo, nunca lo perdió. Y sobre la base de eso, Chávez la regresa a su pueblo. Una Fuerza Armada que estuvo sometida por más de 30 años a un proceso clasista enorme, que nos prohibía incluso montarnos en autobuses, nos prohibía incluso ir a botiquines o ir al barrio y sentarnos en una acera. Nos desligó del pueblo, pero que Chávez llegó y rompió la cerca de los cuarteles y nos mandó a la calle a vender papa, a vender tomate, a vender topocho, a vender ñemas de gallina, a vender comida para el pueblo, a limpiar canales y cunetas en los barrios y hacer contacto con la gente, a regresar a nuestros orígenes. Entonces, esta concepción, esta naturaleza militar, que es quizás particular en América Latina, y yo diría que en el continente, desde el Río Grande hasta allá hasta la Patagonia, hace que el chavismo también tenga una visión incluso distinta a la peronista, Ahí hay un elemento. El otro elemento que referíamos tenía que ver con lo cultural, Esa capacidad de Chávez de atrapar ese sincretismo cultural nuestro, de poder interpretar al homosexual, al pobre, al negro, a la mujer, al indio, al campesino, al hippie, al ampón, al delincuente o al qué sé yo, a cualquiera del pueblo, interpretarlo, asumirlo y con él construir su respuesta, con él adecuar sobre la base de su realidad concreta una respuesta, una propuesta allí. Creo que hay un elemento importante también. Y un tercer elemento que tiene ese chavismo es quizás al final o a mediados de su gesta, a partir del 2006, creo que fue, cuando aquí cerquita, frente al Jardín Botánico, Chávez se declara verdaderamente socialista y se acoge a los planteamientos científicos de Marie Engels. Es decir, que hay un componente científico allí del socialismo también. Entonces creo que ante esa problemática que para mí pudiera tener carácter estructural en el proceso revolucionario, hay la posibilidad de llevar una propuesta de contenido, de formación de un gran centro que sea capaz de interpretar esa necesidad de la sociedad organizada que ya tenemos y que así llamamos en uno de los artículos del reglamento del Consejo Federal de Gobierno, sociedad organizada, que da el traste con ese concepto de sociedad civil o de sociedad política que históricamente veníamos manejando desde tiempo de Hobbes, desde tiempo de Hegel, desde tiempo de Marx, desde tiempo de Engels, de empezar a hablar de sociedad organizada o de pueblo organizado y rescatar la categoría de pueblo en su verdadera acepción. Creo que allí hay una deuda importante de esta revolución, que este espacio de debate y de discusión puede aportar grandes propuestas, grandes soluciones, especialmente cuando ya tenemos a la mano cualquier cantidad de metodologías, de técnicas, de formas para poder intercambiar saberes y propuestas y entonces nutrirnos de ese pueblo que siempre negamos cuando hacemos los planteamientos teóricos porque creemos que las vainas son como aquí las debatimos sobre la base de la rigidez de una teoría y no con aquella realidad concreta que está en el barrio, que está en el campo, que está en la comunidad indígena. Entonces, he ahí una primera propuesta que me atrevo a poner sobre la mesa para el debate y allí incluso, en el breve momento que nos dieron de intervención, me atreví a proponer al Centro Internacional Miranda como una especie de gran centro de formación y generación de contenidos que sean capaces de alimentar la fortaleza espiritual e ideológica de nuestro pueblo para que nuestra revolución pues tenga mucho más arraigo, mucho más asidero
desde el punto de vista teórico e intelectual. El segundo elemento tiene que ver con la realidad de mi estado, y que creo que es una realidad del país también. La realidad productiva, la realidad agroindustrial. El estado Portuguesa, que tiene alrededor de 1.520.000 hectáreas de superficie, en 3 grandes regiones, una región de piedemonte, una región de llanos altos y una región de llanos bajos, produce el 34% de los alimentos que se consumen en el país. Es el primer productor de alimentos del país. Y con orgullo ha llevado un remoquete perverso, que para muchos es orgulloso, para nosotros es perverso, el granero de Venezuela. Ha tenido 30, 40 años produciendo cereales para la agroindustria sobre la base de un deterioro progresivo de sus suelos y sobre la base de la esclavización del pueblo campesino, que incluso todavía persiste en esquemas de convivencia feudal y que siempre puso de modelo a Concho Quijada como el hombre más estratega y más productor, mejor productor del país. Un hombre que se dio a la tarea de limpiar las parcelas de los campesinos de Choro para quitarle los espacios donde iban a defecar, porque no usaban letrina los campesinos. Y como les daba pena defecar al aire libre, él les compraba la parcela y les construía letrinitas. Y de esa manera se posesionó de todo un pueblo. Se llama Choro Gonzalero, por cierto. Y es dueño de la gran hacienda Choro. Y se jactaba porque tenía vacas de 25, 30 litros, que escuchaban a Schubert, a Beethoven, a Mozart, cuando aquí todavía la gente pues cantaba con bandola, hacía coplas con cuatricos desafinados. Entonces Portuguesa, asumió ese remoquete del granero de Venezuela en un esquema donde todavía persiste incluso y sigue siendo el espacio más productivo del país, que es la colonia agrícola de Turén. Colonia agrícola de Turén, que ya el nombre per se es perverso, porque allí se asentaron todos aquellos inmigrantes que fugitivos se vinieron de Europa para compartir sus experiencias laborales en la época de Pérez Jiménez con los campesinos nuestros. 10 hectáreas para los inmigrantes, 5 hectáreas para los campesinos nuestros. Y en ese proceso de intercambio se dieron pues allí procesos de fusión cultural y todavía sigue siendo el espacio de Venezuela de más alta productividad o de más alto rendimiento. Nosotros creemos que es necesario que ese modelo ya cambie, que ese modelo pase en primer lugar a un proceso de recuperación progresiva de sus suelos, que pase a un proceso progresivo de recuperación de sus aguas, de sus fuentes de agua, que cada día son menos. Los 7 grandes ríos que irrigan el estado Portuguesa, hay 3 muertos ya, 2 en terapia intensiva y 2 que están medio vivos. De esos 2 medio vivos hay uno que está huevoneado, porque se seca un día y otro día le llega agua. Se seca un día y otro día le llega agua. El otro sí tiene agüita permanente. Entonces, esa revisión del modelo productivo allí nos obligaba, e incluso allí Miguel nos apoyó mucho con la escuela que él dirige allá en Barinas, los compañeros de la UNEYES nos han hecho aportes, y nos planteábamos nosotros sobre la base de algunos criterios de cómo reducir la superficie de cultivo e incrementar los rendimientos, de cómo ir a las prácticas agrícolas o agronómicas de los espacios geográficos de Portuguesa que se adecuaran a la realidad del campesino. Por ejemplo, en la zona alta, en donde hay 15.000 familias que elaboran en 42.200 hectáreas de café, promedio de 2, 3, 4, 5 hectáreas, y que ahora se están pasando a ser ganaderos. Y es en esa zona alta donde nacen todos nuestros ríos. Si se hacen ganaderos, se mueren nuestros ríos. Y si se mueren nuestros ríos, se muere la producción de cereales y de oleaginosas en los llanos bajos. Y además que se acrecientan las inundaciones en los llanos bajos. Entonces, sobre la base de este debate, nos proponíamos de alguna manera de como que ubicar geográficamente la naturaleza y vocación propia del Estado en el tema productivo, y de allí logramos deducir 4 grandes espacios. Esta zona alta, que es vital para nosotros, que hemos llamado Distrito Motor del Agua y del Café, una zona cerealera oleaginosa que contempla los municipios San Rafael de Onoto, Agua Blanca, Páez, Araure, Santa Rosalía, Esteller, Turén,
Un eje estrictamente ganadero y cañicultor también, que es el eje Papelón Guanarito, en donde hay suelos aluvionales muy ricos para la producción de leguminosas también. Un eje mixto, que es donde se concentra el 70% de la población y se aglutina toda la agroindustria, que es el eje que está alrededor de la autopista José Antonio Páez, que abarca parte de Guanare, San Genaro de Boconoito, Ospino, Araure, y un eje cañicultor que abarca también un componente entre Guanare, San Genaro y parte de Papelón. 4 grandes ejes o 4 grandes distritos motores. En este sentido, nos propusimos pasar de aquella agricultura estrictamente agroindustrial a una agricultura que satisfaga en primer lugar las necesidades básicas de consumo de nuestro pueblo y que luego pueda ir a la alimentación de materia prima a la agroindustria. Y que sobre la base de esa transformación en la agroindustria, la misma se ubique incluso en nuestros espacios geográficos, que de alguna manera han venido consolidando espacios agroindustriales. Y de esta forma añadirle valor en el Estado y hacer que nuestro campesino pues también tenga participación en ese proceso de transformación de su materia prima. Ejemplo el café, que quizás es uno de los rubros para nosotros más importantes. Si nosotros con los compañeros caficultores, que tienen un rendimiento pírrico de apenas 6 quintales por hectárea, ni siquiera en el volcán San Miguel de El Salvador, que es un volcán cuyo suelo pues pareciera ser de muy baja calidad, el rendimiento es tan bajo. Creo que el rendimiento en el volcán, en el centro del volcán de San Miguel en El Salvador, está en el orden de los 12 a 15 quintales por hectárea de café. Nosotros tenemos en esos suelos ricos del piedemonte nuestro 6 quintales promedio. Nosotros nos trazábamos una meta que no implicaba ni siquiera más uso de herbicidas, más uso de suelos, no. Buenas prácticas agronómicas simplemente. Y actividades alternativas de nuestros campesinos, como por ejemplo la cría de animales de corral, como la apicultura, como la floricultura, como la siembra de tubérculos o raíces, ocumo, ñame, musáceas, que es propio también de la zona alta, para que en ese espacio desértico antes de la zafra de café, nuestro campesino caficultor pueda tener una mejor forma de vida o poder intercambiar productos. Y nos proponíamos pasar de 6 quintales a 10 quintales. Esto implicaría que Portuguesa pudiera producir 420.000 quintales de café, del 1.200.000 que consume el país. Y de esta manera comenzar con ellos un proceso de afianzamiento del cultivo del café, de la experiencia novedosa del cultivo de cacao en algunas áreas, del cultivo de floresta o de árboles con buena producción floral como el bucare, por ejemplo, el apamate, el araguaney, para el tema de la apicultura, con el incremento de la cría de aves de corral para que ellos puedan de alguna manera también tener otros incentivos, como la perdiz, como la gallina, como los cerdos, por ejemplo, que además de que ayudan con la limpieza de lo que deja el café de desecho, se alimenta también y se ponen robustos. Es decir, con una cantidad de prácticas alternativas que afiancen a ese campesino y que afiancen y que nos garanticen la permanencia de la floresta en esa zona y la supervivencia de nuestros ríos en los llanos medios y bajos. Ese es un programa que tenemos en marcha. Otro programa ganadero, que está previsto para que de 695.000 cabezas de ganado aproximadamente que existen, poder elevarla a 1.200.000 cabezas de ganado en un periodo de 4 años, con programas de mejoramiento genético a través de inseminación artificial, pero a través también de la práctica de una ganadería más intensiva que extensiva, porque allá tenemos un promedio de media hectárea por vaca o por res, lo que depreda enormemente también los llanos bajos y medios. Creemos que es posible, con la reducción de superficie para el pastoreo, con mejoras en las prácticas para la producción de pasto
y de alimento concentrado para animales, poder concentrar mucho más esta ganadería, hacerla más eficiente y llevarla adelante en sus múltiples propósitos, como lechera y como ganadera. Otro programa que hemos llevado adelante tiene que ver con el tema cerealero y oleaginoso, que nuestras empresas, que ahora están en manos del Estado, las más grandes empresas cerealeras y oleaginosas, sean capaces de aplicar prácticas parecidas a las que hacen las asociaciones, pero que permitan la participación del productor primario en la transformación y de esta manera también ellos participen en la rentabilidad que esto da, para que de alguna forma también se haga mucho más eficiente el uso de los suelos. Para que tengan una idea, alrededor de 90.000 hectáreas se han rescatado de tierras en el estado portuguesa y no creo que lleguen a 25.000 las que en este momento están productivas. Es decir, que en ese rescate de tierra que hemos hecho hay un promedio de 70 y pico de mil hectáreas que están allí, llenas de chiribitales, llenas de mastranto, para absolutamente nada de útil. Y otros dos programas que están allí presentes tienen que ver con la potencialidad de nuestro estado en la producción avícola como consecuencia de que la mayoría del alimento que se produce para las aves se genera en Portuguesa. Toda la soca de los productos que son el sustento necesario para la producción de aves y para la producción piscícola también se generan en el estado. La soca del girasol, la soca del ajonjolí, la soca del arroz, el maíz amarillo, el propio maíz blanco se producen en nuestro estado. La yuca forrajera se produce en nuestro estado también, que es un buen componente proteico para el tema avícola y para el tema piscícola. Así que nosotros creemos que más allá de seguir siendo granero, podemos ser una gran potencia agroindustrial con una incorporación plena del campesinado organizado, que ahí es donde queremos hacer el planteamiento desde el punto de vista político, el campesinado organizado siendo parte del proceso productivo transformador y parte del proceso de distribución de los insumos alimenticios para que de alguna manera participe en toda la cadena y le duela toda la cadena y sea capaz también de alimentarse de toda la cadena, y por otra parte del rescate de nuestros cultivos tradicionales, como en el caso del café. Desde el punto de vista político, y con esto concluyo, de manera atropellada, lo que como experiencia de gobierno hemos intentado hacer, nos propusimos a debatir en el Estado el tema del Estado, que es una deuda que tiene esta revolución. ¿Cuál es el Estado revolucionario? ¿Cuál es el Estado socialista? ¿Cómo se construye ese Estado? ¿En qué consiste ese proceso de extinción del Estado que dijo Marx? ¿Hacia dónde transita? ¿Cuándo muere? ¿Cuándo se extingue? Y en ese sentido nos planteamos la posibilidad de ir consolidando el espacio del poder en el seno del pueblo. Experiencia que no ha sido del todo exitosa, porque hemos tenido grandes enemigos a ese proceso. El primer enemigo, el propio Estado. Y el segundo enemigo, el partido. Porque pareciera que hay un temor en procurar fortalecer las estructuras de poder del Estado, del pueblo, perdón, y dar el salto del poder popular al gobierno popular, que es el gran temor que pareciéramos tener. Y en ese sentido, nosotros allí hicimos un ensayo, repito, no lo más exitoso del mundo posible, pero como tal lo intentamos, y ahí estamos insistiendo a ver cómo le seguimos dando forma de crear especies de mancomunidades de consejos comunales, que llamamos circuitos, crear con ellos un gabinete que llamamos gabinete comunal, que es una estructura de poder formal ad hoc, que está al mismo nivel del gobernador del Estado, y en donde el gobernador del Estado, que en este caso me corresponde a mí, es una especie de vocero o secretario ejecutivo de ese gabinete. Y con ese gabinete se construyen, se discuten, se debaten las políticas públicas, se define no solo el uso del presupuesto, sino que se comparte también en la ejecutoria y en la Contraloría de las políticas públicas. Por ahí creímos que se pudiera ir avanzando en ese proceso de transición, una vez que cuando ese pueblo comience a asumir funciones propias del Estado clásico, ya prácticamente ese Estado clásico no sea necesario que exista, siempre y cuando en esa construcción de esas capacidades de ese pueblo no persista el tema
de la lucha de clases, que quizás es el otro elemento pues, que es necesario combatir. Así que en esos elementos que consideramos nosotros fundamentales para avanzar en este proceso de transformación, desde la humilde experiencia que hemos tenido, nos hemos atrevido a confrontar la realidad falsa de la teoría con la realidad concreta de la vivencia del pueblo. Y ojalá ustedes tuvieran la oportunidad, todos, y están cordialmente invitados, a hacer visitas al Estado portuguesa y ver experiencias que hemos intentado, unas fallidas estrepitosamente. Y cuando uno revisa por qué fallaron, se da cuenta de la ausencia de acompañamiento político que en ellas hubo. Otras exitosas, gracias a Dios exitosas. Y que pudiéramos de alguna forma ir puliendo y mejorando. Así que en dos áreas que considero críticas que esta revolución tiene deudas todavía, una, la consolidación política e ideológica de la revolución, dos, la eficiencia productiva y la activación real de manera eficiente y eficaz de un modelo productivo distinto, esas dos juntas pudieran dar respuesta a una tercera, la naturaleza del nuevo Estado revolucionario. Ese Estado que se irá borrando quién sabe cuándo y quién sabe cómo, cuando definitivamente el pueblo salte del poder popular al gobierno popular. Muchísimas gracias.